Hola a todos y bienvenidos al Gabo Podcast Show. Después de un tiempo fuera, estoy súper emocionado de anunciarles que hemos vuelto con la segunda temporada. Tanto ha pasado en Panamá y en el mundo desde nuestro último episodio y no puedo esperar a compartir con ustedes este espacio nuevamente. Primero, quiero tomar un momento para agradecer a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Gracias por su apoyo constante, por sus mensajes, por compartir el podcast y por recordarme cuánto lo valoran. Ustedes son la razón por la que estamos de vuelta y ahora más fuerza que nunca. También quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado detrás de cámara y de micrófono, a mi familia, a mis amigos, conocidos, inspirándome a seguir adelante con este proyecto. No podría estar aquí sin ustedes. Ahora, con esta nueva temporada, nos enfocamos en temas que realmente impactan nuestras vidas diarias. Y comenzamos con algo que nos toca a todos, las finanzas personales. En el episodio de hoy hablamos sobre cómo manejar tus deudas inteligentemente y construir tu futuro financiero sólido. Estoy acompañado por mi amigo Raúl Pérez Burdián, que es un experto en planeación financiera con más de 15 años de experiencia. Juntos exploraremos estrategias prácticas desde cómo elegir la mejor hipoteca hasta cómo evitar caer en las trampas financieras por el FOMO. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo tomar el control de tus finanzas y transformar tus sueños en metas alcanzables, este episodio es para ti. Prepárate para aprender, reflexionar, dar el primer paso y hacer muchas preguntas para que tengas un futuro financiero más sólido. Empezamos ya. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Gabriel Rebollón y este es el primer episodio de la segunda temporada del Gabo Podcast Show. Hoy estoy muy feliz de estar aquí trayendo un tema muy importante para aquellos jóvenes y profesionales que se quieren desarrollar tanto a nivel profesional como económicamente. Hoy me acompaña un gran amigo que es experto en el tema, Raúl Pérez Burdián. Me encantaría que te presentaras. Bueno, Gabriel, antes que nada, felicitaciones por esta tu segunda temporada del Gabo Podcast Show. Y bueno, para todos los que nos están escuchando y aquellos que nos ven, mi nombre es Raúl Pérez Burdián y soy un asesor financiero. Yo cuento con más de 15 años de experiencia, estuve mucho tiempo trabajando en banca corporativa e institucional y fui un privilegiado al poder ver lo que son las finanzas a gran escala. Hace 2 años y medio empecé como asesor financiero y hoy también tengo el privilegio de trabajar con familias y ver las finanzas de una forma un poco más personal. Siempre he pensado que las finanzas deben verse de una forma integral. Un poco lo que hacemos en asesoría financiera y en mi empresa no es solamente ver las finanzas como dinero, sino ver cosas como los seguros, un buen manejo de deudas, un presupuesto, la sucesión familiar y sobre todo cómo llevar bien documentado y organizado todos esos documentos que también forman parte de tu vida financiera. Y al final del día, Gabriel, lo que siempre he dicho es que más allá de los números, cada persona tiene un contexto especial y en planificación financiera yo creo que lo más importante es darle esa claridad financiera a las personas y que tengan esa tranquilidad ellos y sus familias. Claro, y me gusta mucho lo que dices porque justamente lo hablábamos cuando estábamos organizando todo el podcast, donde algo que me gusta mucho, tú conectas con las historias y los objetivos de cada familia. Yo creo que eso es un enfoque que es muy importante porque al final, si bien es cierto, hablamos de dinero, cifras, también estamos hablando de historias, estamos hablando de sueños, de oportunidades que desean tener a futuro, o de inversiones o de crecimiento. Entonces, yo creo que es ese contexto personal que tú le traes y le imprimes a este tema, que a veces para los que no lo conocen puede ser un poco complicado, es muy valioso. Y ahora, hablando de este tema más personal, yo sé que nos conocemos hace muchos años, y bueno, yo sé que la respuesta corta es que nos conocimos, una de las razones por las que nos conocimos es por ser exalumnos del programa de The Global Competitiveness and Leadership Program de la Universidad de Georgetown. Yo estuve en 2018. ¿En qué año estuviste tú? Bueno, yo soy egresado, Gabriel, de 2011 y en efecto esa es la razón por la que, gracias a Dios, tenemos una gran amistad. Te puedo decir que en mi caso personal, cuando me tocó asistir al programa, fue una coyuntura muy importante porque tuve una transición importante dentro de la empresa en la que estaba o el banco donde laboraba, ¿no? Me permitió tomar otros retos a nivel profesional.
No sé en tu caso cómo fue, pero a mí me cayó como anillo al dedo esa ida a ese programa de Georgetown. Por supuesto. Para mí también fue una tremenda experiencia. Yo estuve en 2018 y también estaba en una coyuntura tanto profesional como personal donde quería ver los diferentes proyectos crecer. Entre esos, pues, un proyecto que le dediqué tanto tiempo y que le dedico hasta el día de hoy, que es la Fundación Sangre Panamá. Quería ver cómo podíamos desarrollar un nuevo enfoque para atraer a nuevas personas a este tema, pero también sumar aliados, no solamente locales, sino internacionales. Y la verdad es que justamente este programa nos enseña a trabajar como una gran comunidad, que Latinoamérica y Iberoamérica es una gran comunidad y que tenemos la oportunidad de no solamente generar cambios o crecer profesionalmente en nuestro país, sino también en la región. Definitivamente, Gabriel, yo soy de las personas que creen en ese aspecto colaborativo, de cómo podemos colaborar para que todos crezcan y a todos les vaya bien. Y también quería hacer un paréntesis para felicitarte públicamente por lo que estás haciendo con Sangre Panamá. Creo que hay que crear conciencia y todos aquellos que nos están viendo, es importante crear conciencia sobre donar sangre. Los bancos de sangre en la mayoría de los hospitales, por no decir todos, están necesitados de sangre, así que todos aquellos que nos escuchan y pueden hacerlo, Gabriel, es una gran obra de caridad que podemos hacer por el prójimo, porque uno nunca sabe cuándo uno de los nuestros puede necesitarla. Así es, lo has dicho excelente. Y por ejemplo, muchas de las personas que nos están escuchando son jóvenes profesionales y muchos son colegas, doctores o profesionales de la salud, que de alguna u otra manera han tenido que incurrir en deudas para crecer profesionalmente, académicamente, y algunos están por iniciar su propia familia, o ya la tienen y están en ese momento de decidir, adquiero una nueva vivienda, o adquiero un consultorio, o rento una vivienda, o rento un consultorio. Entonces cuéntanos un poco para entender cuál es esta realidad en tu perspectiva. Mira, me encanta la pregunta, Gabriel, y me permite primero también dejarle saber a la audiencia que yo he estado allí. Es decir, el incurrir en deuda es una realidad para la mayoría de las personas, incluyéndome a mí. Y como tú dices, muchas veces la deuda es necesaria para poder tener ese crecimiento personal, si por ejemplo es financiar estudios, o si es un poco más profesional como la compra de un consultorio que me haces en tu pregunta, ¿no? Yo le diría a aquellos que nos escuchan y nos ven que más allá de la deuda, lo importante es gestionarla de una forma más inteligente. Creo que más adelante vamos a entrar en detalle de cómo se puede hacer eso. Pero yo también creo que es importante que las personas siempre analicen las deudas como deudas buenas o deudas malas. Te voy a poner tu ejemplo, Gabriel. Por ejemplo, tú como el doctor Gabriel Rebollón, que estás en medicina preventiva, entiendo, incurres en una deuda para adecuar y comprar tu consultorio. Lo haces, Gabriel, porque si tú no tuvieras un consultorio sería muy difícil para tus pacientes poder saber dónde está el doctor Gabriel Rebollón atendiendo un martes o un miércoles. Entonces tú le estás generando certeza a la persona que se quiere ver contigo como doctor que allí vas a estar. Entonces uno podría deducir que ese consultorio, Gabriel, en el tiempo te va a estar generando ingresos. Y puede ser que entonces ese retorno supere con creces lo que te cueste esa hipoteca. Entonces eso sería, digamos, una deuda buena. Usemos ahora mi ejemplo, Gabriel. Yo me acabo de casar y, por ejemplo, si yo quisiera financiar la luna de miel con un financiamiento a través de tarjeta de crédito, los que nos escuchan deben saber que esa luna de miel, en vez de costarme, digamos, $5,000, pudiera costarme hasta 2 o 3 veces más por el costo financiero y los intereses. Entonces, cuando el retorno de tu inversión no supera lo que te va a costar el costo de esa deuda, se podría hablar de una deuda mala. Y por eso es que siempre sugerimos que todo ese tema de entretenimiento o viajes no sea financiado. Claro, esté bien organizado y sí. Entra mucho porque hoy día con el tema de redes sociales, uno de los temas que nos atrae mucho es el tema de los viajes, la experiencia. Lo vemos mucho en los videos y a veces estamos rodeados de esos mensajes que nos dicen que la gran ganancia de viajar es la experiencia, pero esa ganancia puede tener un costo a veces hasta el doble o el triple. Me mencionaba anteriormente. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, Gabriel, definitivamente tú comentas el tema de la ganancia como esa experiencia, ¿no? Yo mismo, que acabo de estar con mi esposa en África, te puedo decir que ese viaje fue una experiencia de vida, pero como tú me preguntas, ¿a qué costo, no? Entonces, la importancia para todos los que nos ven y nos escuchan es que hay que tratar de ahorrar lo más posible para darnos esos placeres de vida.
porque si no, pues definitivamente cuando vemos ese financiamiento a largo plazo, vemos como ese viaje te costó hasta 2 o 3 veces dependiendo del mecanismo que utilizaste para financiarlo. Y yo también soy consciente de que en las redes sociales hoy en día, cuando hacemos scrolling, vemos todos estos lugares paradisíacos, increíbles a los que quisiéramos estar, y tristemente, Gabriel, por el tema del fear of missing out o el famoso FOMO, está muy bien que vayas a ese lugar, pero nadie te dice cómo ir, ni cómo debe financiarse, ni muchas veces en el Instagram post te dicen la importancia de ahorrar para que puedas ir, simplemente te lo ponen allí y te dicen ve. Entonces yo creo que si nos vamos a la causa, Gabriel, con lo que quiero que se lleven es que hay que planificar bien esos viajes para que no vayan a ser más costosos de lo que tienen que ser. Definitivamente, Raúl, y yo creo que el tema del ahorro es muy importante, e inclusive podríamos dejarlo para otro episodio del podcast, porque creo que es un tema que hay que hablar mucho y que es de interés para todos, para nosotros como jóvenes profesionales, pero también para las nuevas generaciones, que tienen que entender que la planeación financiera es algo sumamente valioso y es algo que tú le das a tus clientes. Y cuéntame, ¿con qué te gustaría que se quede la audiencia de este tema? Como un abrebocas para el próximo episodio del ahorro. Mira, definitivamente, Gabriel, te agradezco la oportunidad porque creo que ese programa o podcast de los ahorros se merece un programa aparte. Estamos claros, es fundamental los ahorros para cualquier planificación financiera. Yo te diría que es la base de cualquier planificación financiera son los ahorros. Te cuento un ejemplo para que lo podamos ver, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando nos vamos a la compra de una primera vivienda, imagínate tú, Gabriel, que tú estás interesado en mudarte al apartamento 10A. Cuando vamos a analizar esa compra de esa adquisición de vivienda, imagínate que tienes la posibilidad de alquilar el apartamento 10B. Entonces veámoslo bajo un enfoque de costo-oportunidad. Okay. Si yo te digo a ti, por ejemplo, que el apartamento 10A te va a costar entre hipoteca, mantenimiento, gastos de cierre e impuestos el equivalente a $2,000 al mes, pero el apartamento 10B lo puedes alquilar por $1,600 y no tienes que hacerte cargo ni del mantenimiento, ni los impuestos, ni nada de eso, podríamos decir que podría hacer sentido para ti alquilar. Si vemos el mismo ejemplo pero a la inversa, imagínate que el apartamento 10B cuesta alquilar $2,500 y cuando tú haces tus números, tanto hipoteca como mantenimiento e impuestos, de forma mensual te pueden costar cerca de $2,000. Allí tú podrías tener un ahorro importante y por lo tanto tú podrías tener un costo de oportunidad favorable como para que tú decidas comprar y no alquilar. Yo creo que al final lo más importante es tener un plan claro detrás de cada una de esas adquisiciones o compras, ¿no? Que no sea algo como quien va a comprar el supermercado. Son compras que requieren un análisis y eso es con lo que me gustaría que se lleve la audiencia. Claro, ya estamos reservando la fecha para este nuevo próximo episodio para hablar de ahorros. Sí. Porque es una parte fundamental para tener un plan claro sobre cómo vamos a desarrollar nuestro futuro y si queremos que sea sólido, con más razón. Entonces, entiendo que para la audiencia, todos los que nos escuchan, amigos, amigas, nos has traído algunos casos prácticos para entender bien la magnitud de cómo funciona un préstamo hipotecario y las formas sencillas en las cuales podemos, como personas, afrontar mejor esto y tomar una decisión más inteligente al momento de decidir esta deuda. Sí, la verdad que, Gabriel, gracias por el espacio. Una de las cosas que hacemos en esa buena planificación financiera es el manejo de deudas y cuando vemos deudas y específicamente un préstamo hipotecario o un préstamo que es realmente a largo plazo, sí tenemos algunas prácticas que yo le llamo el PAMPITA, ¿no? Y ese es un acrónimo que obedece a prácticas de análisis y negociación sobre plazo, la inicial, que es lo que uno pues, pone para enganchar ese apartamento, la tasa de interés y sobre todo los abonos adicionales, como le llamo yo, o extraordinarios. Okay. Cuéntanos un poco qué es esto de PAMPITA, y detallenos un poco qué es el plazo, qué es la inicial. Uh-huh. Bueno, la verdad que el plazo, y lo vamos a ver en los ejemplos prácticos que te traigo, es simplemente la duración de ese préstamo y vamos a ver cómo entre más corto es el plazo, pues te puede ahorrar mucho dinero en el tiempo por la forma en que funciona un préstamo hipotecario. El tema de la tasa, el tema de la inicial o el abono inicial, pues lo vamos a ver en un caso práctico también y tiene que ver un poco en
cuánto es ese esfuerzo que tú haces para adquirir una propiedad, tomando en consideración pues que el banco no te va a financiar el 100%. El tema de la tasa de interés, pues yo le llamo el enemigo público. Todo el mundo habla de tasa de interés aquí y al final pues una tasa de interés puede hacer que algo sea costoso o más costoso. Y por último, pues cuando vemos abonos, vamos a ver cómo ese tipo de repagos o hacer ese esfuerzo para hacer esos abonos adicionales o extraordinarios en el tiempo también te pueden ayudar muchísimo a reducir el costo final de una hipoteca. Y yo creo que algo que hablábamos también importante es la parte de esta negociación que hay que tener con el banco al momento de tomar esa decisión. Y entonces, ¿qué nos recomiendas en este punto? Sí, yo creo que al final, en el transcurso de esa deuda o ese préstamo hipotecario, el objetivo es tener esa flexibilidad y tranquilidad financiera. Y para lograrlo muchas veces en un préstamo a 30 años, pues uno tiene que estar abierto a poder negociar con el banco, ¿no? Lo que siempre le digo a mis clientes, tratar de asegurarnos de que los términos y condiciones que les está ofreciendo el banco sean realmente los más beneficiosos para ellos, o quizás sea una oportunidad para evaluar cambiarse de banco también. Con tanta competencia en Panamá, ¿por qué no? Claro, y empecemos con el primer slide del plazo, el pan pita. Inclusive me comentaste que estás por terminar un artículo para el periódico donde justamente expones el tema del plazo como el enemigo silencioso para cualquier hipoteca. Cuéntame. Sí, suena qué bueno que a ti te genere interés ese tema del enemigo silencioso. Y en efecto, pues hay un artículo que estoy preparando y que quiero poner en el Martes Financiero o en algún otro periódico de la localidad, donde sí hablamos que el plazo es el enemigo silencioso. Y digo muchas veces que es el enemigo silencioso porque es el término o condición al que no le prestamos mucha atención, ¿no? La mayoría de las personas, cuando tú hablas con ellos, te preguntan ¿y qué tasa de interés tienes? Entonces como que el plazo queda así como rezagado, y por eso yo quiero crear conciencia de que sepan de que el plazo realmente es un enemigo silencioso que también hace que el costo de esa hipoteca aumente en el tiempo, ¿no? Así que yo creo que al final del día es simplemente refrescar o educar a los lectores, en este caso, sobre aquellos principios básicos, ¿no? Y cómo puedan tomar mejores decisiones ante algo como su próxima hipoteca, o si ya tienes una existente, lo que puedes hacer respecto a la deuda ya adquirida, ¿no? Ok, y ahora hablemos de ejemplos más prácticos, para que la gente lo podamos entender desde nuestra perspectiva y nuestro entorno. Cuéntanos un primer ejemplo sobre la P. Bueno, mira, vamos a hacer un ejemplo práctico. Imagínate que tienes una hipoteca de $300,000, vamos a tomar una tasa de interés del 7%, que es, digamos, un poquito alta, pero dentro de lo que pueden tener acá las personas que nos ven y escuchan. Te pongo el ejemplo. Si esa hipoteca de $300,000, Gabriel, tú la tomases a 15 años como plazo, tú tendrías una mensualidad de $2,700, redondeado. Si esa misma hipoteca la tomas a 30 años, esa mensualidad puede bajar a $2,000. La diferencia entre $2,700 y $2,000 es considerable. Son $700 que puedes utilizar para tu gasto de vida, supermercado, entretenimiento, etcétera, ¿no? Así que es importante. Pero lo que puede ser un monto importante de alcanzar, o sea, esos $700 te pueden generar un ahorro significativo que muchas veces pues ni siquiera le damos la oportunidad a las personas para que lo analicen. Es decir, el banco no va a venir a decirte, doctor Gabriel, aquí tiene su hipoteca a 15 años, porque lo estándar es que la gente los pida a 30. Entonces tampoco podemos culpar al banco de que no estén ofreciendo las hipotecas a 15 años. Creo que el consumidor es el que las tiene que pedir. Pero para que el consumidor las pida, tiene que entender la realidad financiera que hay detrás de esa hipoteca a 30 o a 15 años. Por ejemplo, Gabriel, mira, ese ejemplo de la hipoteca a 15 años te va a generar intereses de unos $185,000 durante la vigencia del préstamo. Okay. Pero si tú tomas la hipoteca a 30 años, esos intereses pueden llegar a ser cerca de $420,000. Estamos hablando casi el doble, o más del doble en realidad, porque 185 por 2, estamos hablando de 420,000 es más que el doble. Entonces, esa diferencia es abrumadora y es importante que la gente lo sepa antes de tomar esa decisión. Estamos hablando en este ejemplo de $235,000 solo más porque estás eligiendo el plazo más largo. Entonces,
cuando vemos este ejemplo de esta hipoteca de $300,000, Gabriel, esos $235,000 son un 75% del monto que pediste prestado, que ni siquiera estamos considerando en esta matemática. Entonces, ¿qué concluye? La verdad es que son datos muy interesantes. ¿Y qué le recomiendas a la persona que esté en la fase de tomar la decisión? Mira, yo creo que al final la primera recomendación con la que quiero que se queden los que nos ven y escuchan es que siempre que sea posible tienen que tratar de pedir prestado en el menor plazo posible, porque justamente el ejemplo que te acabo de dar lo evidencia, ¿no? Definitivamente tienen que tomar ese plazo donde pueda ser cómodo pagar, ¿no? Puede ser que para alguien, en el ejemplo que di, los 2.700 sea demasiado, pero no tienes que irte a 15 años. Aún si te vas a 25 o a 20 años, sigues pagando mucho menos y son opciones a considerar. Y es un punto muy interesante, Raúl. ¿Qué tal si ahora nos comparten un poco más para seguir entendiendo cómo podemos optimizar nuestras hipotecas? Sí, yo creo que el segundo ejemplo que quiero compartir con todos ustedes es, muchas veces a mí los clientes me preguntan si vale la pena hacer un esfuerzo en esa inicial, ¿no? En esa abono inicial que a veces nos piden los bancos para financiar, y la respuesta es definitivamente sí. Vamos a ponerte un ejemplo. Si tú vas a comprar una propiedad que cuesta $350,000 y únicamente pones una inicial de $50,000, entonces tomas prestado un préstamo hipotecario de $300,000. Pero si en esa misma propiedad tú pones una inicial de $100,000, que es el doble, pues terminas con una hipoteca de $250,000. La pregunta es, ¿vale la pena o no? Y veamos qué dicen los números. Imagínate que vamos a asumir que fue una pareja. Si esa pareja decide abonar los $100,000, significa que se quedan con una hipoteca de $250,000, y digamos que lo hacen a 30 años, Gabriel. Olvidémonos del plazo de la pregunta anterior. Vamos a enfocarnos solo en 30 años. Okay. Esa hipoteca de $250,000 a 30 años te genera, o más bien te permite ahorrar $120,000 en intereses versus una hipoteca de $300,000 a 30 años. Entonces, repito para claridad. Si tú tomas la hipoteca por $250,000, puedes ahorrarte $120,000 versus tomar una hipoteca de $300,000. En palabras sencillas, esos $50,000 te permitieron ahorrar 2 veces y un poquito más en el tiempo. Es un dato sumamente interesante y que tenemos que tener presente. Y ahora, Raúl, ¿qué tal si pasamos a un tercer ejemplo práctico para seguir ayudando a la audiencia a entender cómo tomar mejores decisiones? ¿Cuál es el tercer ejemplo? Sí, mira, yo creo que después que ya vimos el tema del plazo y cómo es el enemigo silencioso, cómo ese simple ajuste de poder abonar más a tu hipoteca te puede ayudar, vamos a hablar, ¿qué te parece sobre el tema de los intereses, que es el enemigo público, ¿no? Claro, sí. Entonces, muchas veces las personas se acercan a mí o se apersonan mis clientes y me dicen, Raúl, ¿qué hago si el banco me sube la tasa de interés? Lo primero es que, dada la coyuntura actual de subida de intereses, Gabriel, lo que las personas pueden esperar es que el banco les envíe una carta diciendo, señores, les hemos subido la tasa de su hipoteca, y el banco ofrezca la posibilidad de que tú sigas pagando la misma mensualidad. ¿Cómo se logra esto? Extendiéndote el plazo. Y como ya vimos en el primer ejemplo, cualquier extensión del plazo va a hacer que pagues muchísimo más en tu hipoteca. Entonces, lo que siempre le decimos a los clientes es, si tienen la posibilidad de conversar con el banco y pedir que no les extiendan el plazo, van a estar mejor parados si hacen ese esfuerzo y pagan una mensualidad más alta. Yo, por ejemplo, te traigo el mismo ejemplo. La hipoteca de $300,000 a 30 años. Recuerda que la letra eran $2,000 al mes. Exacto. Imagínate que la tasa te la aumentan del 7% al 7,5%. Okay. Ese aumento de tasa va a resultar en una mensualidad de $2,140 o $140 más al mes. Entonces, el cliente tiene que estar listo para tomar dos opciones. O acepto el aumento de la tasa de interés y también ajusto esos $2,140 a mi nuevo presupuesto, o simplemente te quedas pagando los $2,000, pero te toca extender el plazo. Entonces, fíjate algo. Si tú
decides pagar los $2.140 en lugar de seguir pagando los $2.000 que tenías, tú puedes llegar a ahorrar hasta $158.000 durante la vida del préstamo. Obviamente este cálculo lo hice, Gabriel, asumiendo que ese aumento fue al principio de la hipoteca y estamos hablando de los próximos 29 años, ¿no? Pero igual sigue siendo un número importante. Entonces, yo creo que lo importante con lo que quiero que se queden los que nos escuchan y nos ven es que si puedes y se puede ajustar a tu presupuesto, optar por aumentar esa mensualidad, aunque sea un poquito más, va a valer la pena para que ahorres muchísimos intereses en el tiempo. Claro, yo creo que me encanta que estemos tocando este punto porque para quienes nos escuchan, en su mayoría profesionales o jóvenes que están iniciando su vida profesional, este es un tema pues, que es de interés y que al momento de tomar la decisión es importante estar muy claro en estos números y también debe atreverse ya sea a preguntar al banco, pero también buscar asesoría financiera para tomar estas decisiones que en realidad son para, aquí lo hablamos, 25 o 30 años, que es gran parte de la vida de una persona. Correcto. Entonces, esto es increíble, Raúl. Y ahora, ¿qué tal si nos cuentas un último ejemplo práctico que me parece que quieres dejarnos como un mensaje más alentador a todos los que estamos aquí escuchando y aquí pues contigo? Bueno, sí, Gabriel, yo puedo entender que en los primeros 3 ejemplos como que hay un ambiente así como sombrío, ¿no? Son puras malas noticias lo que está diciendo Raúl, pero si estoy aquí es para decirles que no todo está perdido. Vamos a ver cómo, digamos, esos abonos adicionales, como me gusta llamarlos a mí por el acrónimo del PAMPITA, o esos abonos extraordinarios, también te pueden ayudar muchísimo, Gabriel, a reducir ese costo financiero en el tiempo de una hipoteca. Vamos a hacer el ejemplo sencillo. En Panamá la mayoría de las personas reciben 13º mes. Lo recibes en abril, lo recibes en agosto, lo recibes en diciembre, en 3 cuotas. ¿Qué pasaría si la persona tomase ese salario adicional, por así decirlo, y lo aplicase a su hipoteca? Es decir, imagínate que todos los que nos escuchan pudieran hacer un 13º pago, por así decirlo, o un pago extraordinario al final del año. Vamos a tomar el ejemplo de la pareja anterior. Si ellos hicieran un solo pago adicional equivalente a una mensualidad de $2.000 en cada diciembre, ellos se podrían ahorrar hasta 6 años de vigencia en su hipoteca y podrían ahorrar hasta cerca de $90.000 durante la vigencia de ese préstamo. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero únicamente haciendo sus pagos o ese 13º pago, como yo le llamo. Y con lo que quiero que se lleve la audiencia es que esos pagos, sean grandes o pequeños, pueden hacer una gran diferencia en el costo final de los intereses que vas a pagar en esa hipoteca. Pero inclusive, ya viéndolo también desde el punto de vista mensual, si la persona al momento de pagar su cuota mensual del préstamo o de la hipoteca decide dar algo adicional, $50, $100, ¿genera alguna diferencia? Bueno, sí, cuando nos vamos al ejemplo de los $2.000 al año, si divides $2.000 entre 12 meses, estamos hablando de que $170, $180 al mes. Así que $50, $100 todo ayuda, Gabriel. Quizás no son los casi $90.000 que puse en el ejemplo, pero terminan siendo $45.000, $50.000, dependiendo de cada caso, ¿no? Claro. Gracias, Raúl, definitivamente por estos insights financieros que si algunos o varios de ellos, algunas de las personas que nos escuchan, están pensando en tomar una hipoteca o tomar alguna decisión financiera y todavía no tienen claro, pues yo definitivamente les sugiero que se contacten contigo, Raúl, ya que lo pueden hacer a través de tu email personal, r.perezgurdian@gmail.com o al 6430-2041. Y me encanta poder anunciar esto porque yo creo que todos, en cierta manera, nos podemos beneficiar. Y lo hablábamos antes, muchos de los profesionales de la salud, de nuestra formación universitaria, el tema de las finanzas no es algo que está dentro de nuestra formación, por lo que es importante que busquemos estos espacios, contactemos a expertos y tenemos la posibilidad, hagamos las consultas que hay que hacer en los bancos para poder informarnos y poder tomar mejores decisiones. Sí, definitivamente, Gabriel, si cualquiera de todos tus colegas o profesionales de la salud pues me dicen que nos escucharon o vieron en Gabo Podcast, pues definitivamente con mucho gusto les voy a dar una consulta gratuita de 30 minutos que está valorada en casi $250, así que
para todos los que nos escuchen o digan que nos vieron, pues tienen con mucho gusto de mi parte, aquí públicamente y grabado, pues que vamos a estar apoyándolos para que tomen mejores decisiones financieras. Y esto es sorpresa, yo no sabía, pero gracias, Raúl, porque creo que es una forma de abrir la puerta a aquellas personas que quieren conocer más. Entonces, por favor, todos tomen esta propuesta y este regalo. Y ahora, como todavía tenemos unos minutos, Sí, claro. me encantaría realizarte algunas consultas que me han hecho llegar varios amigos. Cuando estaba yo conversando con mis amigos en diferentes reuniones, les mencioné que estaba por hacer este podcast, donde muchos han tomado decisiones de adquirir su vivienda, su apartamento, su consultorio o su casa de playa o algo, ¿no? Entonces, cuéntame, a ver, y te pongo este ejemplo. ¿Cuál es la decisión financieramente correcta entre escoger para dar un abono inicial, digamos, de unos $25,000 para un consultorio o para la hipoteca de tu vivienda personal? Esta es una situación que vivimos todos los médicos y todos los profesionales de la salud y cualquier profesional que esté entre adquirir una oficina o un consultorio. Cuéntanos. Bueno, Gabriel, antes que nada darle las gracias a ese colega que te hizo esa pregunta muy, muy interesante. Es una pregunta que uno, pues antes de contestarla, tiene que evaluar realmente el costo de oportunidad de hacer algo o hacer lo otro. ¿Qué quiero decir con eso? Creo que lo hablamos al principio, en el caso de un consultorio y tu persona. Ese consultorio es ese lugar fijo donde las personas van a saber, ahí está el doctor Gabriel Rebollón, voy allá, me voy a atender con él. Es decir, es un consultorio que va a tener la posibilidad de generar ingresos para ti. Entonces, uno también podría deducir que invertir en ese consultorio y los ingresos que se genere también te van a permitir a ti, pues, cubrir tus gastos de vida. Y si más adelante decides entrar en una hipoteca, pues también te van a ayudar a cubrir esa hipoteca. Esa es una forma de verlo. Ahora también hay que tomar en cuenta en esa respuesta la posibilidad de comprar versus alquilar, que creo que lo dijimos antes. Es decir, cuando se vaya a evaluar el consultorio, podríamos empezar a evaluar si ese costo de oportunidad es positivo o negativo versus alquilar ese consultorio. O hacer lo mismo, o hacer el mismo ejercicio. Le diría a tu colega que haga el mismo ejercicio con ese apartamento, el ejemplo del 10A y el 10B, que él vea si el costo de oportunidad de adquirir es realmente favorable versus alquilar, en cualquiera de las dos. Pero vamos a asumir, Gabriel, para efectos de esta pregunta, que el costo de oportunidad es favorable tanto en el consultorio como en la vivienda. Y digamos que, si entendí bien la pregunta, solo tienes $25,000. Es decir, no lo puedes aplicar en ambos. Yo creo que va a depender de cada quien, Gabriel. Hay personas que invertirían esos $25,000 en una vivienda propia por esa necesidad de tener un techo o cubrir esa necesidad de tener su propio techo. Como dije anteriormente, si inviertes los $25,000 en el consultorio y lo ves como una deuda buena que te puede permitir generar más ingresos, pues también es una buena forma de decir: voy primero con el consultorio, genero ingresos adicionales que me van a permitir afrontar más cómodamente la hipoteca. Así que yo creo que al final del día, independientemente de cuál de las dos decisiones tome tu colega, lo que le recomendaría que lo más importante es primero planificarse, entender bien si puede o no con cualquiera de las dos deudas, y también tener ese plan, ¿no? Y hacer este tipo de consideraciones como la que estamos evaluando, ¿no? Costo de oportunidad, cuál puede ser un costo de oportunidad favorable o desfavorable, porque muchas veces queremos comprar algo sin darnos cuenta que alquilar puede ser una mejor opción. Y luego que has hecho eso, pues entender bien si vale la pena invertir en una deuda buena, como lo puede ser un consultorio, versus una deuda mala. No me gusta usar deuda mala cuando es tu propia vivienda, porque todos necesitamos un techo, ¿no? Lastimosamente no podemos vivir de gratis en esta tierra y tener un techo es importante, pero no lo llamaría deuda mala, pero digamos que es una deuda que te puede quitar flexibilidad financiera, ¿no? Ese es un buen comentario, y a mí me gustaría agregar también, y eso también lo conversamos mucho diferentes amigos, que al momento de tomar la decisión, ya sea en este caso de tu negocio, de adquirir un consultorio, debes tener un buen plan de negocios claro de cómo quieres desarrollarte, para que al momento de hacer tu evaluación anual o a los 2 años puedas sentir y confirmar que estás alcanzando tus metas, ¿verdad? Y además de esto, un plan de comunicación y mercadeo, que es lo que es muy importante. Sí, yo creo que lo habíamos dicho anteriormente, que una deuda puede ser una herramienta para lograr un objetivo financiero, pero también puede ser algo que te genere un lastre, ¿no? Si no se hace plan de negocios, como tú bien dices,
la deuda puede ser un lastre que no te permite ser competitivo, ¿no? Claro, y otro de los puntos que también se habla mucho al momento de tener un consultorio es que llega un momento donde tú deseas ofrecerle otros servicios a tus pacientes, ¿verdad? Nuevas tecnologías, nuevas terapias, Sí. aprovechar los espacios para dar algo adicional, un plus. Y eso va de la mano en ocasiones con la adquisición de equipos para consultorios y para hacer diferentes tipos de procedimientos. Entonces, ¿cuál considera que es la forma más inteligente para adquirir estos equipos y que sean beneficiosos para tanto el paciente, pero también para el dueño del consultorio? Bueno, nuevamente gracias por esa pregunta a quien sea que haya sido tu colega, me parece muy interesante la misma. Yo te diría pues que la forma más inteligente sería utilizar pues dinero que ya ahorraste. Eso sin duda alguna es lo más inteligente desde el punto de vista financiero, pero también estoy consciente, Gabriel, que muchas veces estos equipos médicos pueden llegar a ser realmente costosos, ¿no? Estamos hablando de montos que pueden inclusive superar el costo de un consultorio. Cuando lo vemos así, yo creo que si no tienes el dinero ahorrado, invito a los que nos escuchan y ven a que busquen otras opciones creativas, como por ejemplo se pueden asociar dos o más doctores y ver si compran el equipo entre todos, tomando en cuenta que quizás el equipo tú no lo uses 24/7, ¿no? Entonces se puede, digamos, diluir ese costo entre varios doctores. Esa puede ser una opción que te puede generar un poquito más de flexibilidad. Ahora bien, digamos que no tienes esa opción y igual tienes que comprar el equipo. Yo creo que hay opciones en el mercado como lo que son arrendamientos financieros o leasing, que también podrías explorar con bancos en la localidad o ver si de repente hay algún tipo de créditos ya más o menos, no me gusta llamarlos preautorizados, pero muchas veces ya los bancos tienen este tipo de estructuras donde si viene un doctor que ya tiene varios años en la plaza, pues tienen ese tipo de flexibilidad en base a los ingresos que cada doctor muestre, ¿no? Así que creo que pueden haber algunas oportunidades de financiar esos equipos. Lo que sí es importante, y lo dije hace un rato, Gabriel, es que cuando vamos a hablar de financiamientos, que tú sepas que ese financiamiento se vuelve parte de tu costo. Es decir, imagínate el caso de tu consultorio donde haces medicina preventiva. El doctor Gabriel Rebollón, que no tiene deuda, tiene más flexibilidad que el doctor Gabriel Rebollón, que sí tiene deuda en ese equipo. Porque cuando vaya mi persona a atenderte contigo, ya no solamente tengo que pagar por la consulta, sino que de cierta forma el costo de tu consulta tiene que incurrir ese gasto de ese equipo que tú estás pagando. Entonces, los invito a todos los doctores que nos escuchan a que siempre analicen y vean si esa deuda no los va a sacar del mercado. Es decir, si yo puedo ir al consultorio del doctor Gabriel Rebollón y la consulta me va a costar $75 porque tú tienes esa flexibilidad de no tener que estar pagando un equipo, pues vas a ser el doctor probablemente con mayor número de pacientes. Pero si eres el doctor Gabriel Rebollón que tienes que cobrar una consulta de $100, está fuera del mercado porque hay doctores que van a estar cobrando 75 y que tienen esa flexibilidad financiera que tú no tienes al momento de incurrir en la deuda. Entonces, creo que es una bonita forma de verlo también, Gabriel. Es interesante la perspectiva que presentas. Y ahora, para cerrar, Raúl, si tuvieras que dar algún consejo clave sobre el manejo de deudas para nuestra audiencia, ¿cuál sería? Mira, yo creo, Gabriel, que lo más importante es que siempre se tenga un plan claro y cómo esa deuda que uno va a adquirir entra, digamos, de la mano de ese plan financiero que es dinámico y que está existiendo todo el tiempo. O sea, un plan financiero, yo le digo a mis clientes, un plan financiero es verdad que muchas veces está proyectado hasta tus 91 años, pero ese plan financiero este año corriente es parte del mismo. Entonces, cualquier decisión tiene que tomar en cuenta esa tranquilidad y esa flexibilidad financiera de tu yo de hoy. No importa si es una hipoteca o una tarjeta de crédito o un préstamo estudiantil, yo creo que lo primero que le diría es que tienes que tener un plan claro de qué vas a hacer con esa deuda y cómo puedes lograr que esa deuda sea justamente buena y que te genere más retorno de lo que te va a costar ese préstamo en el tiempo. Y segundo, que realmente lo más importante de una deuda no es si la vas a pagar, yo diría que lo más importante es cómo esa deuda encaja en ese plan de vida que tú tienes. Que estés seguro que cuando vayas a tomar una deuda sea para algo que te va a ayudar a poder generar más ingresos y a crecer, ¿no? Yo creo que al final del día en esa dualidad estamos todos, Gabriel, entre ese equilibrio entre crecer y en
y entre crecer o mantenerte estable mientras estás creciendo. Creo que has tocado un punto clave y la verdad es que esto es justamente lo que yo quería para las personas que estén escuchando este podcast, que se sientan seguros al momento de tomar decisiones financieras que tienen impacto en su vida profesional y personal. Y justamente también porque a muchos, y lo hemos hablado también antes, y múltiples personas también lo mencionan, y pasa con los profesionales de la salud, cuando se gradúan, inmediatamente te contacta un banco para hacerte una tarjeta, ya tienes el carro aprobado, te aprobamos múltiples cosas, entonces no hay que dejarse llevar por la emoción, sino hay que hacerlo de manera bien organizada, porque esto puede justamente tener un impacto en tus próximos 20, 30 años de vida, ¿verdad? Entonces, Raúl, te quiero dar las gracias por acompañarnos en este primer episodio de la segunda temporada del Gabo Podcast Show, y definitivamente tenemos de tarea grabar por lo menos 2 o 3 temas adicionales sobre el impacto de las finanzas en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional, que es un campo amplio y que estoy seguro que a todos nos genera muchísimo interés. Bueno, Gabriel, nuevamente gracias por invitarme a este primer episodio de la segunda temporada de Gabo Podcast. Como hablamos en este episodio, pues hay que hacer un episodio específico para el tema de la importancia de ahorrar. Yo creo que esa es la base de cualquier plan financiero que uno pueda hacer de vida. Y encantado de estar aquí y con mucho gusto, Gabriel, esperemos vernos en una próxima oportunidad. Así es. Gracias a todos por escucharnos.